Pedimos a Dios que siga con nosotros y nos guíe en el estudio que estamos teniendo. Vamos a continuar donde terminamos en el tema anterior. Estamos hablando cuando el hombre es creado por Dios y es creado conforme a imagen y semejanza de Dios. Estuvimos analizando cómo Dios, el creador, hace, crea a un hombre y crea a una mujer. Y estamos analizando cómo es que Dios hace para que el hombre y la mujer tengan las facultades necesarias para la reproducción. Una reproducción que en cierto sentido es semejante a la que Él hizo porque Dios creó la vida. Dios creó todas las cosas, creó al ser humano y lo creó hombre y mujer. Y pone en ese ser humano, hombre y mujer, la facultad de seguirse procreando de una manera semejante, o sea, por medio del amor. Repito aquí que estamos hablando en este momento de un mundo que todo era perfecto, que no había maldad, que no había pecado. Ahora, quiero referirme a otro aspecto del ser humano cuando sale de la mano creadora de Dios. Hoy en día, y a través de todos los tiempos, han existido personas con dones, yo les llamaría extraordinarios, bellos, hermosos. Hay seres humanos que son músicos, tienen una voz preciosa para cantar. Hay seres humanos que son escultores. En la piedra o en cualquier elemento pueden sacar figuras hermosísimas por el talento que en ellos hay. Así los hay pintores, los hay poetas, una cosa tan linda, la poesía. Hay seres humanos con facultades para hacer cualquier cosa que se necesite. Y son facultades que tiene el ser humano que las reciben desde el momento en que fueron creados por Dios. Yo me imagino que cuando Adán y Eva vinieron a la existencia, digo, me imagino, porque trato de situarme en el ambiente donde ellos estaban y en un mundo perfecto donde no había temor, donde no había ningún tipo de mal, la hermosura de los cantos de las aves, la música que la naturaleza en sí misma tiene, el agua cuando corre, el aire entre las ramas de los árboles o cuando da contra otro elemento cualquiera. El mundo es un mundo que está hecho en forma musical y Dios le dio al ser humano la facultad de tener todos estos elementos que encima de la belleza de los colores, del aroma de los olores tan fragantes que habían cuando Dios creó el mundo, donde no existía ningún tipo de maldad, el ambiente era perfecto. Dios crea seres con la facultad de hacer cosas extraordinarias. Dios crea seres con un cerebro capaz de percibir cosas tremendas, y qué palabra puedo usar yo, cosas eh, hermosas que Dios había hecho en la creación y podía el ser humano comunicarse con Dios y podía sentir el amor. Me trato de situar en el momento en que Adán y Eva se encuentran, está Dios presente, el Creador, están ellos presentes. ¿Cómo fue
el panorama que contempló Adán cuando vio a Eva? ¿Cuál fue lo que Eva experimentó al ver a Adán y al recibir la bendición de Dios aquí, en este mundo, cuando Dios los creó? Porque cuando Dios los crea, Él los bendice y en la bendición que les dio, donde le dijo que se multiplicaran, que llenaran la tierra, que gobernaran, que dirigieran todo en la tierra, Dios los casa, une una familia, hace una familia, a una pareja, personas independientes una de otra, Dios los hace ahora una familia. Así que el origen de la familia es Dios mismo que en la creación creó la primera familia que vivió en esta tierra. Bueno, quiero aclarar, no la primera familia, porque también Dios cuando crea, Él se da a conocer y Dios cuando dijo hagamos, también se dio a conocer que la primera familia del universo es el mismo Dios creador, porque es más de una persona. Esa es la familia eterna, lleno de dones, lleno de todo lo, porque es todopoderoso, todo lo sabe, nada le es oculto, pero ese Dios así crea en la tierra una familia también llena de elementos dados por él. Yo no sé si Adán era pintor, qué voz tenía cuando cantaba o si tocaba algún instrumento, los instrumentos no estaban hechos. Lo que sí sé que Adán tenía música dentro porque Dios se la dio igual que Eva, igual que la naturaleza entera, pero además esa facultad de hacer todas estas cosas hermosas que los hombres hacen, todas estas cerebros poderosos para alguna cosa que Dios hace, ya esos eran todos elementos que estaban en el ADN del ser humano, en la genética del ser humano. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, no podía haber hecho en una persona o en dos todos los aspectos que tiene el hombre. Un ser humano tenemos cuerpos de distintas maneras. Hay distintas divisiones para decir cómo es el ser humano. Hay distintos elementos que los seres humanos tienen. Todo eso estaba ya desde la creación, como se pudo ver después, no solamente en los seres humanos, sino en la naturaleza misma. Todos los seres humanos no tenemos la misma piel, las mismas facciones. Si usted estudia antropología, usted va a encontrar cómo los seres humanos son distintos en distintas formas, pero todos son ser humanos. Usted puede tener una piel desde amarillenta hasta blanca, blanca, puede tener distintos colores de piel y así existen en la humanidad. ¿De dónde salió eso? Eso sale de la obra creadora de Dios, porque así somos nosotros los seres humanos. Y todo eso lo puso Dios en la genética del ser humano. También en los animales tienen una genética, las aves tienen una genética. Todo se mueve por los genes que Dios dio. Un estudio maravilloso, pero que lo que hace es que nosotros podamos ver cómo Dios es el que nos crea y cómo Dios hace que el hombre tenga facultades para desarrollarse. O sea, esta es una palabra que quiero usar. Dios crea un ser humano, pero capaz de desarrollarse, de crecer, no de menguar, de ser cada vez más y más y más en cualquier aspecto en que el hombre pudiera incursionar.
siempre iba a crecer en el conocimiento, en la bondad, en el amor, en la relación de uno con el otro, en la relación del hombre con Dios, porque era algo perfecto que Dios creó para que fuera así. Dice la Biblia que Dios no creó la tierra en vano, la creó para que fuera habitada, al igual que otros lugares del universo donde creó la vida. Dios sabe lo que Él quiere y Él quiere que el ser humano sea o sus criaturas inteligentes sean seres que vivan felices, estén en paz entre ellos y en paz con Dios. Todo eso estaba en lo que Dios quería hacer. Volviendo otra vez al aspecto del matrimonio, así como Dios es creador, Dios crea el matrimonio, crea una familia y crea la facultad de que el ser humano también sea co-creador y que las familias en la tierra pudieran multiplicarse. Nunca quiso Dios que en este mundo hubiera maldad, pecado, hubiera sufrimiento y mucho menos que hubiera muerte. Dios quería que la familia humana creciera hasta llenar la tierra y que por todas partes, yo diría, fuera un pequeño Edén, porque el Edén, el paraíso donde Adán y Eva estaban, cada familia tendría su propio lugar, su propio espacio para ellos desarrollarse y crecer y también para la comunicación entre ellos y entre ellos y Dios. Ese era el plan con que Dios crea la tierra. Y Dios lo creó a pesar de que Él sabía que en el futuro, futuro significa después de su creación, algunas de sus criaturas iban a seguir el camino malo, iba a venir el pecado, pero también Dios sabía que no iba a quedar en lo malo, sino que lo malo finalmente desaparecería del universo y el universo entero estaría habitado por seres humanos que por propia voluntad decidieron seguir a Dios. Y aquí he mencionado dos elementos por los que yo creo que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Primer elemento que señalé y estoy señalando y seguiré hablando de esto porque hay cosas muy interesantes que decir sobre esto, es el elemento de la familia, el elemento de la pareja, el ser humano co-creador con Dios, del propio ser humano. Dios nos dio la facultad de ser procreadores. Dios nos dio la facultad de ser una familia. También Dios dio la facultad al ser humano de tener libertad. Libertad significa tener libre albedrío, poder decidir qué quiere hacer. Dios no creó en el universo seres inteligentes autómatas. Dios no creó robots. Dios creó seres humanos con libertad de elegir lo que quería elegir. Por eso, al, en el próximo tema, a hablarles sobre el libre albedrío, vamos a ver que Dios creó al ser inteligente de esa manera, porque un Dios de amor no crea esclavos, no crea personas obligadas a seguir lo que no quieren. Un Dios de amor crea seres libres para que con su libertad elijan lo que quiere hacer. Usted que me escucha, yo que le hablo, y todo ser humano, tenemos la libertad que Dios nos dio de elegir qué cosa queremos seguir. Y Dios no es coercitivo.
Dios no obliga a nadie, por eso nos creó libres. Y con nuestra libertad, nosotros buscamos a Dios o no buscamos a Dios. Seguimos lo que Dios quiere o no lo hacemos. Nosotros obedecemos a Dios o no le obedecemos. Dios nos dio la libertad de la elección. Y finalmente, esa libertad de elección termina en esto. Dios nos dio la facultad de elegir la vida o elegir la muerte. Ojalá que elijamos la vida. Usé estos dos términos, estos dos elementos, porque al final de estos temas les quiero hablar también que no es cierto que Dios, si tú no le sigues, ya vas a destruirte. No, la destrucción viene implícita desde el mismo momento en que nosotros nos rebelamos contra el dador de la vida. Porque cuando uno se revela contra el dador de la vida, sencillamente está aliándose voluntariamente con lo que no es la vida y lo que no es la vida es la muerte. Finalmente, todo lo que no esté conectado con la vida va a morir y desaparecer para siempre. En nuestro tema próximo vamos a seguir analizando el aspecto del matrimonio, el aspecto de la familia. Así que hasta el próximo tema.